Seguimos con esta conversación interesantísima con este formidable equipo del Centro Juan Montalvo. Y me gustaría que entremos ahora en cómo construir un presupuesto que responda a esa demanda ciudadana. ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Pudiera la gente participar en esa construcción de un presupuesto nacional? Presupuesto participativo. Participativo también. ¿Cómo se haría este fenómeno? ¿Cómo se haría? Mira, nosotros tenemos en el país la gracia de tener varias leyes que te dicen el cómo. Hay un sistema de planificación en el país que te han creado la 423-07, la 498, o sea, te ha creado una serie de leyes que te van hablando de eso. El libro ese se llama Sistema Nacional de Planificación. Coloca elementos muy interesantes. Ellos, mira, comienzan a caminar, a diferenciar entre lo que es una planificación normativa de lo que es una planificación estratégica. Por ahí arranca. Para desmontar el tipo de estrategia que se hace en el país, el tipo de planificación que se hace en el país. ¿Qué lo diferencia eso? La planificación normativa es rígida. Eso que decíamos, las pautas, tanto. Nosotros nos acostumbramos tanto a esa planificación normativa que si ustedes se dan cuenta... Es cuantitativa. Sí, es cuantitativa, es positivista. Exacto. Y se construye de un diagnóstico, ¿no? Se hace un diagnóstico y ese diagnóstico se supone, porque nunca ha servido los diagnósticos en el país, se supone que deben mediar la manera como se hace la planificación. Esa es la normativa. Hay otra planificación que es estratégica. Y la planificación estratégica presenta un proceso mucho más holístico de cómo hacerlo, que parte no solamente del diagnóstico, sino de un análisis situacional. ¿Qué es lo que implica un análisis situacional? Es verdaderamente el diagnóstico vale, o sea, yo tengo que sacar indicadores claros y distintos, pero ese diagnóstico claro, con indicadores claros y distintos, yo tengo que ponerlo en manos de la gente y que la gente comience a dialogar con ese diagnóstico, que me saque otros elementos que yo no estoy viendo desde mi oficina, que sí existen en el territorio. Por eso hablábamos de los conflictos y los consensos sociales. Eso muy bien, sí. Por eso hablábamos de eso. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Ese documento plantea etapas bien claras: recursos, productos, resultados e impacto. Fíjate, yo tengo unos recursos determinados, hago una serie de operaciones para conseguir unos productos. Finalmente esos productos me responden a unos resultados y luego unos impactos. Ahora yo cojo de aquí para atrás. De ahora de aquí para atrás. Así es. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que yo busco? El impacto en el fondo es lo que la gente está sufriendo. Sí. Y eso es lo que yo busco. Así es. Inmediatamente yo regulo cuáles son mis productos y eso me da mis ¿Cuáles son los productos para lograr ese impacto? Seguimos para atrás entonces. Mis resultados que yo quiero. Luego paso a mi producto que yo voy a construir con bienes y servicios determinados. Y finalmente yo asigno mis recursos. Así se hace un presupuesto. Y después más para atrás, ¿y dónde lo voy a buscar? Claro, porque la planificación implica de dónde lo voy a extraer. Entonces yo digo, y ahí es que viene el tema de los conflictos, que yo le decía, ¿quién es que gana los conflictos en este país? Si ustedes se fijan, hagan el análisis de cuáles son los sectores económicos del país. Analicen el sistema de seguridad social. ¿Quiénes lo tienen? Empresarios, el gobierno y sindicatos. ¿Dónde está la sociedad civil o el movimiento social expresado ahí? Analicen el Ministerio de Trabajo, tripartito. Analicen Infotec, tripartito. Se queda una serie de sectores fuera que responde a qué. A hace 50 años de planificación. Cuando los sectores importantes eran tanto los sindicatos como los empresarios. Hoy día no es así. Nosotros tenemos un sector que es informal. No hay sindicato. Sindicato, aquí hay una sindicalización por debajo de un 5%, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes van a responder los presupuestos? El conflicto y el consenso, lo que estábamos diciendo ahorita, responden a quienes hacen el conflicto y quienes hacen el consenso y tienen más, como dicen, más saliva para tragar más hojardas. Antes que se nos vaya el tiempo, yo lo que quiero es un ejercicio, a ver si ustedes los han hecho. ¿Cómo distribuirían ustedes el presupuesto? O sea, ¿cuáles serían los impactos que se están buscando, o sea, los problemas que ustedes entenderían prioritariamente? Prioritariamente para nosotros. ¿A qué es lo que ustedes le pondrían el dinero? Nosotros, el problema principal del país para nosotros es la pobreza. No la pobreza monetaria, que está siendo disminuida desde nuestra perspectiva ficticiamente con una asignación económica mensual. Ese es otro programa. Ese es otro problema, sí. Para nosotros, la pobreza está mediada por 4 elementos. La vivienda con todo, sus servicios sanitarios, su agua potable. La educación, la salud
y el trabajo digno. Ok. Para nosotros, esos 4 serían los cosas. 4 sectores prioritarios. Vamos a para la repetirlo, asignación Jenny. presupuestaria. Sería la vivienda con Agua servicio potable y sanitario servicio y agua sanitario. potable. La salud, Ujú. la educación y el trabajo digno. Ok. Esas serían las 4 dimensiones. Trabajo digno, a empleo. fortalecer. Esas serían las prioridades para al momento de estudiar el Así es, presupuesto. nosotros- Y entonces, más allá de ahí, ¿ustedes han elaborado algo más? O sea, ¿cómo lo trabajaría? ¿Ustedes le darían el 4%? Nosotros le daríamos más. Porque el más ministro del dice que no 4%. sabe qué va a hacer con el 4%. Que se vaya. Que sí, Busquemos porque a hay alguien mucho que que hacer, haga. hay mucho que hacer. Tú decías Los que sí, indicadores lo con ese demuestran. 13, vamos a decir algo, con la presión tributaria que existe hoy día, ¿ustedes son capaces de asignarle más recursos a la educación? Nosotros entendemos que es posible asignarle más recursos a la educación, Explícalo. pero ojo, Explícalo. estamos de acuerdo con que la lucha no se queda ahí. Tenemos que caminar hacia una transformación del modelo tributario que tenemos. Un pacto fiscal. Hay que hacer un pacto fiscal, pero donde realmente lo que se grave sea la riqueza, no la pobreza. Y ese es un camino que hay que recorrer. Que se grave la riqueza, no y la pobreza. Y en el camino, nosotros entendemos que sí es posible hacer más con lo que se tiene actualmente. Nosotros hemos hecho un análisis no tan profundo como el que queremos hacer para los próximos años, pero sí un análisis de cómo se ha distribuido el Pero presupuesto háblanos de ese actualmente. análisis. Y ese análisis te plantea rubros que nosotros entendemos que se pueden pasar Adelante, a adelante, otros. Jenny. Un elemento, por ejemplo, es en el tema del capítulo de los diputados, el capítulo de los senadores, en donde existen una cantidad de asignaciones que no son prioritarias, comenzando por lo que se llama el barrilito o el corralito en cada uno de las cámaras. Ok. Entendemos que debe Por ahí ser, se puede haber un ahorro, por ahí ¿no? puede haber un Ok, ahorro. ¿qué más? Con los gastos tributarios, nosotros solamente dejaríamos el gasto tributario relativo a los productos de las Se canastas eliminaría básicas. el subsidio a los hidrocarburos, al patrimonio, exenciones Exactamente. a las todo eso. importaciones. ok. El tema de la construcción de la línea 2 del metro, nosotros, evidentemente es una obra ya iniciada y sería La prácticamente ralentizaron. suicidio, pero sí la ralentizamos y esos recursos pues se pasan a esos sectores prioritarios. Y así en presidencia, un porcentaje que está destinado para atender mitigación de desastres que históricamente no necesariamente se utiliza en esto, nosotros entendemos que debe ser institucionalmente reasignado, así como el despacho de la primera dama, que no responde tampoco a un orden institucional de los que han planteado las reformas sociales, debe ser también reenfocado hacia las instituciones que realmente están capacitadas para proveer educación, salud, tecnología, etcétera. Una pregunta. Una cosa, una Perdón. curiosidad.